días, queridos telepensantes. Ya es lunes 22 de abril. Espero que hayan tenido un agradable, un grato fin de semana, que hayan descansado y ya es momento de ponernos serios de nuevo. Pero antes de comenzar, quiero recordarles algo que supimos la semana pasada, pero curiosamente aún no tenemos noticia al respecto. La CONAF confirma que Viña del Mar y Quilpué fueron víctimas de un mega ataque incendiario. Nosotros lo hemos venido diciendo ya desde el momento en que se registró este ataque incendiario y ahora lo están diciendo las instituciones. Ellos fueron a decirlo a la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados hay una comisión investigadora al respecto. Ahora, el tema es que no sabemos nada más. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público al respecto? ¿Hay algún detenido, algún formalizado? Algo, ¿no? Bueno, esto es gravísimo, ya son muchas personas, no solamente los testigos, las víctimas de este ataque, los que están declarando la intencionalidad de este incendio. Y este tema no lo podemos soltar. Ustedes tenemos un reportaje al respecto en nuestro canal, pueden revisarlo, fue a principios de marzo, está un poquito hacia atrás, pero revísenlo porque este tiene declaraciones de las personas que fueron víctimas de este ataque. Ahora, lo complejo de todo esto es que la fiscal regional de Valparaíso es la misma fiscal que estuvo a cargo de la investigación o que fue responsable de la investigación del atentado incendiario que sufrió el metro el 18 de octubre del año 2019. Entonces, la pregunta es, si no tenemos respuesta con lo que pasó el 18 de octubre del año 2019, con este mega ataque a nuestro país, con esta insurrección que vivimos, ¿vamos a tener respuesta ahora con el ataque que sufrió Viña del Mar y Valparaíso, donde hubieron tantas muertes, tantas personas damnificadas, tantas personas que lo perdieron todo? Bueno, insisto, este tema no lo podemos soltar. Otra cosa que debemos recordar antes de comenzar, ¿por qué? Porque esto nos va a contextualizar harto tiempo más y no podemos olvidarlo. Recordemos que el ministro Cordero dijo la semana pasada, el ministro de Injusticia, que es en el fondo parte del Poder Ejecutivo, hizo un llamado al Poder Judicial, especialmente a los jueces, a considerar bien, estoy parafraseando, ¿no?, esto de meter criminales a la cárcel con prisión preventiva o no sé qué, porque las cárceles están sobrepobladas y bueno, ustedes saben, no podemos violar los derechos humanos de los delincuentes porque eso es como pecado capital, ¿no? Este es gravísimo, que el ministro esté haciendo un llamado a los jueces, o sea, partamos de la base de que el Ejecutivo está interviniendo en el Poder Judicial, ya es grave. Ahora, el llamado que está haciendo, los invito a revisar la columna de Moschetti al respecto, que fue muy crítico y desarrolló obviamente mucho más este tema. En virtud del tiempo yo le estoy explicando un poco por encima, pero entendamos que el gobierno tiene una complicidad con la delincuencia, con los criminales. Desecharon construir más cárceles. Explica Moschetti que lo que hace el ministro no solamente es una pésima señal política, sino que además cae en la ilegalidad. Entendamos que Moschetti es abogado, ¿no? Y toma en consideración que es un aspecto que vulnera el orden público y explica además que el 90% de los homicidios en nuestro país sin autor quedan impunes. ¿Qué cantidad de aumentos de este tipo de homicidios hemos tenido en nuestro país? Muchísimos. El 90% queda en la impunidad. Gravísimo. Bueno, ahora les tengo una buena noticia. El tribunal rechaza la petición de cautela de garantías solicitadas por el alcalde comunista Daniel Jadwe tras viaje frustrado a Venezuela. Acuérdense que la semana pasada, el viernes les estuve comentando que esto pasó el día miércoles en la noche, salió en la prensa el jueves en la mañana, luego aparece Jadwe el jueves en la mañana victimizándose, ¿no? Pobrecitos que le violaron sus derechos humanos, su derecho al tránsito, agredieron su dignidad de ser humano y todo lo demás. Bueno, puso un requerimiento ante la Corte, requerimiento que fue rechazado, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque entendamos que Daniel Jadwe será formalizado por cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa. O sea, no es de los trigos limpios y eso, bueno, lo sabemos ustedes y yo hace muchísimo rato. Partamos de la base de que es comunista. Ahora, lo que realmente pasó en el aeropuerto, y esto es importante que lo tengamos muy claro, es que saltaron ciertas alertas de la PDI internacional. Básicamente ellos sabían que el alcalde comunista iba a ser formalizado y le ofrecieron, le dieron la libertad y le dijeron, usted puede abordar ese avión y si lo aborda va a pasar esto, se pondrá una medida cautelar y se lo hubiesen llevado detenido. ¿Qué dice entonces la presidencia de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados? Sabemos que hoy está en manos del Partido Comunista, en particular de la diputada Carol Cariola. Y lo cierto es que se desmarcó del Partido Comunista. Muy raro en un comunista, pero miren, les voy a leer lo que dijo. Menos mal, porque de lo contrario hubiese sido gravísimo.
Dijo: represento a 155 parlamentarios, no a un partido en particular, y espero que en ese sentido también se considere y se respete la representación institucional que nosotros tenemos. Yo insisto, menos mal que dijo esto, porque después de ver lo que está haciendo Cordero, por ejemplo, perfectamente nos hubiésemos enterado que Carol Cariola hubiese dicho algo más o menos en la línea de la defensa de Daniel Jadwe. ¿Qué dijo el Partido Comunista? El Partido Comunista lo calificó de acto discriminatorio y una flagelante violación a sus derechos. Bueno, por eso es que Cariola se desmarca. Otra buena noticia: Camila Vallejo, la ministra de vocera de gobierno, cuenta que ellos llegaron al gobierno para estabilizar nuestro país y hacer crecer a este país, así como hablando de comunistas, ¿no? Vamos a ver el video, por favor, señor director. Nosotros llegamos al gobierno para, en primer lugar, estabilizar, en segundo lugar, para hacer crecer al país, hacerlo volver a crecer, y en tercer lugar, para transformar, sino que también hacer cambios que estaban pendientes. Un salario mínimo histórico, reducción de la jornada laboral, pasamos de las 45 a las 40 y este año parte la reducción gradual de las 40 horas. Y tenemos pendiente la reforma de pensiones, un pacto fiscal que llama a que los que más tienen se pongan a disposición, y no siempre los que más tienen hoy día están disponibles a ponerse con mayores aportes para financiar más seguridad, más vivienda social. Miren ustedes, pero ¿qué sería de nosotros sin los comunistas y sin los frente amplistas, no? Lo cierto, ustedes y yo lo sabemos, y espero que la mayor cantidad de chilenos se entere de que esta no es la realidad y sepan qué es lo que realmente pasó en nuestro país. Es que incluso lo que ella está mencionando en la misma entrevista, en el mismo video que les mostré, de la reforma de pensiones y la reforma tributaria, ya es un problema para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, o para la estabilidad, como ella dice. Ya estas son las dos cosas que ella está mencionando dentro del mismo video, son un problema para la inestabilidad. Por esto no se puede crecer, por esto no hay inversión, porque no hay certezas jurídicas que ella misma, de las que ella misma está hablando. Y no solamente esto, la reforma tributaria me refiero, ¿no? La reforma tributaria que ellos nos quieren endosar, ¿cierto? Porque ya es carísimo emprender en Chile, ya es muy difícil emprender en Chile, y ellos quieren dificultarlo aún más, con la ley de 40 horas laborales, con lo del sueldo mínimo, con más impuestos. Cada vez va a ser más difícil emprender en nuestro país. Esto incluso sin considerar todas las regulaciones en nombre del medio ambiente y todo lo demás. Y miren, y siendo franco, el señor director, que ustedes saben siempre tiene ahí a flor de piel todo este contenido para recordarnos quiénes son realmente, les puse en la pantalla un titular de cuando esta misma gente estaba haciendo campaña. El secretario general de Revolución Democrática, uno de los partidos del oficialismo, ¿no?, dice: vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. Básicamente, lo que tenemos que recordar es que ellos fueron los que le metieron, como dice el mismo titular, inestabilidad a nuestro país. ¿Para qué? Para llegar ellos como los grandes salvadores. Y el estallido delictual, esta insurrección, no es lo único que hicieron, y eso debemos tenerlo claro. Esto comenzó de Bachelet hacia adelante. Mercado inmobiliario en crisis. Pero no era como que nos iban a dar estabilidad. Bueno, el Diario Financiero publicó un estudio, un informe, que indica que han bajado las promesas de compra-venta a su nivel más bajo en 11 años. El medio explica que esto es producto de la desaceleración económica, ¿no? Una cosa muy obvia, ¿no? Obviamente explica otras cosas más, pero básicamente a grandes rasgos es la desaceleración económica, que cada vez es más difícil comprar, sobre todo para las familias de clase media. Si bien es cierto, hay algunas empresas inmobiliarias que han logrado tener cifras verdes, lo cierto es que la mayoría de ellas no. Ya le hemos comentado en capítulos anteriores que muchas empresas constructoras o inmobiliarias han tenido que declarar la quiebra. Terrible, el aumento ha sido catastrófico. Según los balances reportados a la Comisión para el Mercado Financiero, al cierre del ejercicio pasado, la suma total de promesas de venta inmobiliaria de estas 6 empresas llegó a 5.300 unidades aproximadamente, con un retroceso del 7%, las empresas que ellos estudiaron, en comparación al año 2022. Súper triste, muy triste, no solamente para nuestra economía, sino que para el desarrollo de las personas, para el desarrollo individual de las personas, para el crecimiento, ¿no? Cada vez es más difícil para nuestros ciudadanos chilenos, para nuestros compatriotas, acceder a comprar una casa. Y digo casa, no vivienda, casa.
o departamento, ¿no? Ahora, ¿quieren ver lo que opina la izquierda al respecto? Lo vemos representado en la honestidad de Marta Lagos, parlamentaria de ultra izquierda. Les voy a poner el post de ella en pantalla, el post de X. Miles de viviendas vacías, a la vez miles de familias sin habitación. Algo estamos haciendo mal, algo no funciona en el capitalismo, no deja que se distribuyan los recursos de manera más lógica. Ese mercado no funciona, el que debería juntar la oferta de habitación con la demanda. Señora Marta Lago, y se lo vamos a decir a ella de manera directa, no podemos solucionar problemas ocasionados por el socialismo. Y cuando hablo socialismo me refiero desde el Partido Comunista a la socialdemocracia de Chile Vamos, que ha permitido que esto avance. No podemos solucionar el socialismo con más socialismo. ¿Y por qué ella está hablando de esto? Porque recordemos que el ministro Mario Marcel hace un par de semanas ya nos anunció que el gobierno va a comprar viviendas, como dicen ellos. ¿Por qué? Porque necesitan interferir en el mercado. ¿Por qué? Porque necesitan que los empresarios dependan de ellos. Y los empresarios obviamente quieren ganar plata. Ahora, además, las personas, la ciudadanía va a depender de ellos. ¿Qué van a hacer con estas viviendas? ¿Las van a arrendar a un precio justo quizás? Ya vimos, y aquí los cito de nuevo, en este librito, que la intención era arrendar a lo que ellos llamaban un precio justo. Y no es la primera vez que lo intentan. Entonces, esa es la dirección que va a tomar esto de que el Estado esté comprando casa. Ahora, yo me pregunto ¿con qué plata? Eso también es una buena pregunta. Bueno, para eso nos quieren subir los impuestos, para quitarnos el fruto de nuestro esfuerzo y luego dependamos de ellos. Bueno, esta es una noticia relevante y no sabemos qué viene ahora. Comisión ante distorsiones confirma las alzas en sobretasas para el acero chino. Esto nos va a traer algún rebote diplomático con China, evidentemente, y la verdad yo no sé si esta es la solución más adecuada, porque nuevamente problemas ocasionados por el Estado los vamos a solucionar de nuevo desde el Estado. Esto debiese regularse a través del mercado. Les voy a leer. La fórmula antidumping tendrá una duración de no más de 6 meses o hasta que se dicten medidas definitivas al respecto. Y según publica el Diario Oficial, serán derechos antidumping provisionales de 24,9% para las barras de acero para la fabricación de bolas convencionales para molienda y 33,5% para las importaciones de bolas de acero para molienda. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que los chinos producen el metal a muy bajo costo por dos grandes razones. Porque para ellos es muy barato producir, porque no tienen todas estas regulaciones que ponen el Estado, medioambientales, qué sé yo. China es el país que más contamina en el mundo, no nos olvidemos de esto, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero China es el país que más contamina en el mundo. No tiene tampoco las regulaciones y las restricciones laborales que tenemos acá. Y además de eso, el Estado chino subvenciona el metal. Básicamente nos regalan el acero. ¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntarse. Y a esto es a lo que se le llama dumping. Es una mala práctica de mercado porque pretende finalmente destruir a la competencia, eliminarla. Y vuelvo a preguntarles lo mismo. ¿Por qué los chinos están haciendo esto? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es cómo va a impactar esto en el mercado nacional. Porque ¿quiénes compran este metal? Las inmobiliarias, las constructoras y otras cuantos mercados más, otras cuantas industrias más dependen de esto. Van a tener un metal a un costo superior. Si ya la gente o ya el sector de la construcción inmobiliario está con problemas, imagínense con el alza de las materias primas. Complicado nuevamente. Por eso no se solucionan así los problemas del mercado. Lo que tenían que hacer es bajar los costos, bajar los impuestos a la minería y bueno, todo lo demás. Eliminar restricciones en nuestro país. Eso es fundamental. ¿Qué se va a hacer al respecto? Nada, obvio, porque nunca estos izquierdosos van a ir en la dirección de abrir el mercado, de quitarle barreras económicas al mercado. Miren las consecuencias del socialismo. Ministerio de Energía, nuevamente lo mismo. Adeuda 517 millones a ENAP por servicio del plan piloto Gas para Chile. ¿Se acuerdan de este programa que lanzó Giorgio Jackson cuando era ministro? Que resultó ser el gas más caro de la historia, pero subvencionado por el Estado. Y peor aún, el precio al que llegaba a la casa de los ciudadanos, de los chilenos, no era muy distinto
al precio que tiene el mercado. Bueno, esto es lo que consigue el socialismo. ¿Por qué? Porque la ANAP no tenía la logística para distribuir el gas en pequeños volúmenes, a granel, digámoslo así. Tuvieron que comprar balones de gas, solucionar temas logísticos, de entrega y todo lo demás. Resultado, cifras rojas en el programa. Ahora, ¿quién creen ustedes que va a pagar esa deuda de este programa piloto? A ver si funciona este experimento de los socialistas. Ustedes y yo, vos queridos telepensantes. Resulta que parlamentarios de oposición le consultaron al ministro Pardo, ministro de Energía, y dijo que este programa había sido financiado en su totalidad por ENAP. Y desde la ENAP dicen que están a la espera del pago que se les adeuda desde el ministerio. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, siguiendo con las ideas socialistas globalitaristas, el presidente Gabriel Boric asume la copresidencia del comité directivo de alto nivel del ODS número 4 por el periodo 2024 y 2025, pero los progres consideran que esto es como para que Boric sea orgullo nacional. Esto lo convierte en el ídolo. Otra cosa más por la cual admirarlo. Yo estoy segura de que muchas personas están pensando, claro, como el tipo incompetente que se ponga otra mochila más encima. Y no, resulta que Boric no es incompetente. Él y su equipo han hecho su revolución a la perfección. Él fue nombrado el día 19 de enero del año 2024 y les voy a leer lo que dice la página oficial del gobierno, ustedes la están viendo en pantalla. Este comité es copresidido entre la UNESCO y un jefe de Estado. Esta elección constituye un hito de gran importancia para Chile, ya que es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso del país con la igualdad en el área de la educación y la cooperación multilateral. Sí, más encima el ODS 4 es en relación a la educación. El ODS 4 tiene como objetivo principal garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Ahora, esta definición, volvemos a este librito, pueden encontrarla acá, porque ellos no consideran que una educación de calidad sea lo que todos estamos pensando, que académicamente sea eficiente, que los cabros salgan preparados para dar buenas pruebas de ingreso a la universidad o que resulte bien el CIMSE. Y ustedes se estarán preguntando cómo es esto posible con la situación de la educación que tenemos hoy día. Faltan cupos en los colegios. Cada vez los resultados CIMSE en los colegios de más bajos recursos son peores y cada vez se agranda más la brecha entre los colegios pagados y los colegios gratuitos, municipales, por ejemplo. Bueno, esto es, ellos no consideran que la calidad en la educación, la calidad académica en la educación sea un parámetro relevante. Para ellos les interesa cómo han habilitado la perspectiva de género, el feminacismo dentro de los colegios y todo lo demás. Y para esta gente socialista, globalitarista, lo han hecho perfecto. Por eso les digo, ellos siguen avanzando con su revolución. No son incompetentes, no les falta experiencia, no tienen problemas de gestión. Lo que a ellos les interesa lo han gestionado a la perfección. Ahora, no es el único orgulloso con un cargo, con un nombramiento por organizaciones globalitaristas. Y esto ya es vergonzoso, porque para que se entienda, telepensantes, la izquierda y la derecha finalmente hoy día son dos caras de la misma moneda. Diego Chalper, de derecha, ¿no?, ha sido nombrado por el Foro Económico Mundial, que financia toda esta agenda progresista, globalitarista. Son los empresarios del mundo, ¿no?, dentro del listado de jóvenes líderes mundiales, globales, prometedores. Claro, pero si el tipo nos estaba vendiendo, nos quería cambiar la constitución para que esta gente globalitarista esté conforme. ¿Cómo no va a ser prometedor Diego Chalper si nos metió un segundo proceso constituyente? Ahora, lo terrible es que Diego Chalper lo comente tan orgulloso dentro de sus plataformas digitales. Es Diego Chalper globalitarista. Y la mayoría de Chile Vamos telepensantes, hay algunos que no, siempre hay gente buena en todas partes, pero son globalitaristas. Y es tan absurda esta lista que al lado de Diego Chalper, en 2 puestos más abajo, aparece Liang Pei, director adjunto del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular China. O sea, imagínense el nivel. China, yo les voy a poner en pantalla lo siguiente. Googleen ustedes.
país que más contamina en el mundo. Les va a aparecer de inmediato. Yo acá me encontré con una publicación de Forbes, un medio globalitarista. Los chinos son los que más contaminan en el mundo, tienen un 30% de las emisiones de CO2. Ustedes saben que el CO2, ya lo hemos hablado, no es el principal responsable del calentamiento climático, todo este es un chamullo. Pero bajo los parámetros de los mismos globalitaristas, China debiese ser el país peor evaluado, sin embargo está en la lista ahí al lado de Diego Chalper como una joven promesa around the world. ¿Se dan cuenta? Que todas estas cosas son una hipocresía. Esta es una agenda de control social, eso es, y no es otra cosa. Por eso nos querían cambiar la Constitución. Y reitero, son dos caras de la misma moneda. Gabriel Boric, por un lado, y todo su equipo de gente, y la socialdemocracia de la derecha. Se están peleando por quién da más, quién entrega más de nuestro país. Una vergüenza. Esta gente no es pro Chile, no es pro chilenos, no es pro soberanía. Y esto tenemos que tenerlo súper claro porque este año, a final de año, hay elecciones y el próximo año hay elecciones presidenciales y parlamentarias. No debemos perderlo de vista. Vecinos de Alto Hospicio, fíjense ustedes, esto no sale en la prensa porque en la prensa también es una activista de estos grandes poderes económicos. Se manifestaron en pleno desfile de aniversario de Alto Hospicio. Ustedes en la pantalla están viendo las imágenes. ¿Y por qué se están manifestando? A ver, entendamos que este desfile es un acto cívico que se realiza todos los años. Este año se conmemoran 20 años de esta comuna. Y es un desfile cívico-militar, participan los uniformados, la naval, carabineros, qué sé yo, pero también participan organizaciones ciudadanas, clubes deportivos, juntas de vecinos, que fueron los que marcaron la nota gruesa del día. Fueron vestidos de luto, con pancartas, como ustedes están viendo en pantalla, a decirle a las autoridades que lo están pasando mal, que están sufriendo. Le están pidiendo la renuncia al delegado presidencial. Básicamente, lo que hicieron los vecinos fue transformar este acto cívico en un acto de protesta. Me parece una genialidad que les puedo llegar a decir. Obviamente esto la prensa activista no lo va a comentar, pero que se entienda y ustedes sepan cómo lo están pasando. Alto Hospicio es una de las comunas que más se ha agravado en relación a la criminalidad. Y yo espero que la gente entienda que los responsables de todo esto son los socialistoides globalitaristas que lucran con el malestar de la ciudadanía. ¿Para qué? Para presentarse luego ellos después como grandes salvadores a cambio de nuestras libertades. Por eso esto es grave y no lo podemos permitir. Ahora, yendo a los problemas internacionales, porque ahora no solamente nos están metiendo inestabilidad a nuestro país, sino que parece que también hay que desestabilizar nuestras relaciones diplomáticas. Para sus grandes reformas, me imagino yo, castrochavistas, bolivarianas y qué sé yo. Bullrich le respondió a la ministra Carolina Toá. Bullrich es la ministra de Seguridad de Argentina, que declaró que en Chile habían operaciones del Hezbollah. ¿Qué dijo Carolina Toá? Dijo, básicamente, que ellos ya tenían todo bajo control y que no habían organizaciones que significaran un peligro para nuestro país. Lo que no dijo Carolina Toá es que estos grupos no existan, que son cosas muy distintas. Y esto nos debe preocupar, porque que no sean una amenaza para nosotros no quiere decir que no haya operaciones de Hezbollah u otros en nuestro país. Grupos narcoterroristas, y no solamente trafican drogas, sino que también armas. En todo este contexto ya se está hablando de la Tercera Guerra Mundial. Ojo, los socialistas son muy hábiles usando el lenguaje. Bueno, Bullrich le contestó, dice en una entrevista al Mercurio: vamos a llevar la información que tenemos en mano de manera confidencial. Se la vamos a dar a la ministra, refiriéndose a Toá. Ahora vamos a ver lo que dice Camila Vallejo al respecto, que sale en defensa a la ministra Toá. Señor director, vamos por favor a ver el video. Una molestia, digamos, en el gobierno por lo que dijo la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en torno a que había actividad de Hezbollah en el norte del país. La ministra hoy día en el Mercurio, en una entrevista de Carolina Álvarez Peñafiel, la ministra dice, viene la próxima semana, viene la ENADE, y dice, vamos a llevar la información que tenemos sobre este tema en mano
de manera confidencial, se la vamos a dar a la ministra Toá y ellos evaluarán si les parece que es una información a valorar o no. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que esos son parte de los conductos formales que hay que tener. Nosotros, como lo dijo nuestra ministra del Interior, tenemos intercambio de información a través de las policías, de la fiscalía, información que siempre es sensible cuando se trata de delitos o de crimen organizado y por lo tanto tenemos ya canales de información y por eso hemos sido sumamente tajantes y claros y firmes en señalar que no hay ninguna antecedente que dé cuenta de que tenemos una amenaza de grupos de Hezbolá y esto ya ha sido un tema recurrente, ha salido otras veces. O sea, creemos en el diálogo entre los países vecinos, creemos que es importante independientemente de las diferencias políticas y los momentos tensos que podemos tener sobre percepciones políticas distintas en relación a temas de democracia, derechos humanos, etcétera, siempre mantenemos el diálogo. ¿No le parece a usted que el periodista le pregunta por Hezbolá así como con cierta liviandad? Si este tema es gravísimo. Ahora, la respuesta de Vallejo, que también le bajó el perfil al tema, dice que tiene canales de información para estar al tanto, me imagino yo, del tema y de las operaciones que tiene Hezbolá. Recordemos que hace un tiempo atrás, el año pasado, aterrizó en Chile un avión iraní venezolano. ¿Y qué sabemos al respecto? Ni un tipo de identificación, nada. ¿Con quiénes son los canales o con qué países tienen canales de información directa que les entregan antecedentes al respecto? Porque con Argentina estamos viendo que nada. Sin embargo, sabemos que con Venezuela tienen un pacto de seguridad, ¿no? Pero si los venezolanos y los grupos narcoterroristas del tipo Hezbolá son aliados. Y por eso, al principio de este programa, les comenté sobre la vocación procriminales que tiene este gobierno. Fíjense usted cómo le bajan el perfil a una situación tan grave. Ya parlamentarios norteamericanos han hecho referencia a esto. Ahora la ministra argentina. ¿Se supone que ellos están mintiendo o los que mienten son los del gobierno? Digamos que Camila Vallejo no tiene un especial historial de honestidad, ¿no? ¿Para qué hablar de Carolina Toá? Luego finalmente ella hace como que están siendo diligentes con el tema, que están preocupados, pero no olvidemos lo que dijo el ministro Cordero de Justicia, de la injusticia. Además, hace pocos días, la semana pasada, aparece una parlamentaria comunista hablando de que emigrar es un derecho humano, que no podíamos criminalizar la inmigración. Ya vemos cómo están sufriendo los vecinos de Alto Hospicio. Ya llevamos en lo que va de este año más de 300 expulsiones de distinta índole. Claro, pero el problema está en los aviones que no pueden aterrizar en Caracas. En el caso de Venezuela, el mayor problema, y hoy día vamos a avanzar a propósito de que hemos encontrado no solamente voluntad de las autoridades venezolanas y su fiscalía, que también se pronunció, sino que también ya respuestas más concretas que se empiezan a materializar a partir de la próxima semana. O sea, se puede esperar más de Venezuela, digo. Se ha esperado, o sea, esperamos más y la respuesta a esa expectativa empieza ya a notarse. Además, Camila Vallejo hablando de que Venezuela tiene voluntad ahora. ¿Saben cuántos inmigrantes expulsaron en un avión? Que vayan a saber ustedes cuánto nos costó ese vuelo la semana pasada. Algo así, alrededor de 50 inmigrantes. No alcanzaron a ser 100. ¿Esos son los que nos da permiso Nicolás Maduro, el tirano, de devolver a Venezuela? ¿Por qué? ¿No habrá ido quizás alguien de interés en ese vuelo y que por eso dejó pasar ese vuelo? Porque no está dejando que los aviones aterricen en territorio venezolano. Por eso no podemos echar más inmigrantes, supuestamente, entre otras tantas razones, ¿no? Bien claro tenemos que lo único que quieren estos gobiernos es lograr la revolución bolivariana en Latinoamérica. ¿Cómo? Metiendo inestabilidad, pues, si ellos mismos lo dicen. Bueno, y para ir cerrando, mis queridos telepensantes, obviamente les traje un video. Se nos quedaron ciertos temas pendientes, entonces los espero mañana nuevamente a las 7:30 de la mañana con nuestro resumen de noticias. No olviden poner un like, dejar un comentario, compartir este contenido, porque hay muchas cosas que nosotros les comentamos que no las dicen los medios de comunicación tradicionales, razón por la cual nos quieren censurar. Y este tema lo vamos a comentar mañana. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Recuerden que hoy día hay columna de La Habane. Nos vemos mañana. I mean, if you look at what happened to Richard Nixon, which I, of course, did not understand at all, Richard Nixon was taken out by the FBI and CIA, and with the help of Bob Woodward, who was a Washington Post reporter, who had been a naval intelligence officer working in the White House, working in the Nixon White House. And then he shows up like a year later, and he's this brand new reporter. He'd never been a journalist at all. He's a naval intel officer, the famous Bob Woodward we all revere.
and he's at the Washington Post, and somehow he gets the biggest story in the history of the Washington Post. He's the lead guy in that story. Well, I worked at a newspaper. I've been in the news business my whole life. That is not how it works. You don't take a kid like his first day from a totally unrelated business and put him on the biggest story. But he was. He was that guy. And who is his main source for Watergate? Oh, the number 2 guy at the FBI. Oh, so you have the naval intelligence officer working with the FBI official to destroy the president. Okay, so that's a deep state coup. What else? How would you describe that? If that happened in Guatemala, what would you say? And yet the way it was framed and the way that I accepted for decades was, oh, this intrepid reporter fought power. No. This intrepid reporter, Bob Woodward, was a tool of power, secret power, which is the most threatening kind, to bounce the single most popular president in American history, Richard Nixon, from office before the end of his term and replace him with who? Oh, Gerald Ford, who sat on the Warren Commission. Now, how did Gerald Ford get to be Richard Nixon's vice president? Well, because Carl Albert, the Democrat Speaker of the House, told him, you must choose him. We will only confirm him when they sent the actual elected vice president away for tax evasion, Spiro Agnew of Maryland. So you have a complete setup, like an absolute... Gerald Ford, the only unelected president in American history, actually sat on the Warren Commission. Something else that I accepted at face value until I looked at it, and I was like, that's completely insane. You didn't want to interview Jack Ruby in your investigation of the assassination? Okay, you're fake. Yeah, he was on the Warren Commission. And so, sorry for the long story, but the point is, like that happened in front of all of us, but the way it was framed cloaked the obvious reality of it. The people who broke into the Watergate office building, from which the name is taken, Watergate, I think it was 6 of them or 7 of them, all but one was a CIA employee. That's real. It's like, look it up on Google. So the whole thing, Richard Nixon was elected by more votes than any president in American history in the 1972 election. So why did they want to get rid of Nixon? There are a lot of theories on that. I mean, first of all, we don't need to know motive to know what happened. They, meaning unelected federal employees, got rid of Richard Nixon, which is the most anti-democratic way to make a leadership change that there is. Okay? I should just say at the outset, I actually kind of believe in democracy. Obviously, it's not working well. Obviously, it's ending globally. There will never be another liberal democracy, unfortunately. But I'm attached to it because I was born here. I really believe in it, and it's better than any other system. So that's why I'm pissed. What was their motive? There are a lot of theories on this. There's an amazing conversation. It's on tape between Richard Nixon, when he was still president, I think it was in 1973, and I think it was Richard Helms, the head of the CIA, though I may have fucked that up, but it was the head of the CIA, and I think it was Helms. And Nixon says, I know why they killed Jack Kennedy. So Nixon was a student of history, obviously a flawed and complicated person, but a very, very smart person. And he was really interested in why this guy who'd been president, just one president before him, was murdered. And he didn't think it was a lone gunman who was mysteriously assassinated 2 days later by another lone gunman. Like, it's so obviously bullshit. And he knew that. And he said to the CIA director, who, and you can listen to the tape, it's on the internet, is totally silent on this question. So I think there was the impression, I know, that Nixon understood that the bureaucracy was really in control of the country. It wasn't elected officials. And that's a massive threat, because it's true.